objetivo de este aprendizaje es reconocer las líneas de alta y baja tensión en un vehículo eléctrico, para evidenciar por medio de instrumentos y equipos la energía presente, haciendo un buen uso de las normas de seguridad, utilización de elementos de protección personal para un análisis del sistema y proceder a la mantención o reparación del vehículo. En la presente imagen podemos ver los componentes de alta y baja tensión, existiendo ahí un listado, los cuales los vamos a ir analizando uno por uno. Componentes de alta tensión. Dentro de los componentes de alta tensión podemos encontrar el pack de batería. La imagen que ustedes ven representa al pack de batería utilizado por la empresa PSA, lo que es Citroën y Peugeot. ¿Qué características tiene este pack de batería? Utiliza 4 relés, tiene 5 módulos, posee 16 celdas por módulo y tiene una tensión nominal de cada celda de 375 volts aproximadamente. Por lo tanto, tiene una potencia de 22 kW con 300 volts de corriente continua. Su peso aproximado es de 320 kg. A su lado se encuentra la máquina eléctrica de tracción, o que también lo conocemos como motor eléctrico. ¿Qué función tiene esta máquina eléctrica? Es transformar una energía eléctrica en una energía mecánica de rotación en fase de circulación o de aceleramiento del vehículo, pero además transforma la energía eléctrica en energía mecánica en fase de frenado. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina eléctrica cumple las dos funciones. Cuando se está acelerando cumple la función de un motor eléctrico, pero cuando se está desacelerando o suelto el pedal del acelerador, cumple la función de un generador eléctrico. Otro componente de alta tensión es el calculador de máquina eléctrica, cuyas funciones son transformar la tensión de corriente continua en tensión de corriente alterna para alimentar la máquina eléctrica. También utilizar la corriente generada por la máquina eléctrica en desaceleración para recargar la batería de tracción. Además, invertir el sentido de distribución de las fases de la máquina eléctrica para permitir la marcha atrás. Otro elemento es el cargador embarcado convertidor, cuyas funciones es convertir la energía eléctrica doméstica en 300 volts de corriente continua para recargar la batería de tracción. Además, convertir los 300 volts de corriente continua que existen en la batería de tracción en 14.7 volts de corriente continua para recargar la batería de servicio. Como también, cuando el vehículo está en funcionamiento, alimentar los accesorios del vehículo. La caja de unión es el elemento de la cadena de tracción que está presente para distribuir las alimentaciones de alta tensión. Actúa como una caja de derivación. ¿Qué alimenta? Alimenta la resistencia de calefacción, el calculador de la máquina eléctrica y el compresor de refrigeración. Este compresor es controlado por el calculador de interfaz de la cadena de tracción. La resistencia de calefacción eléctrica integra una caja electrónica de gestión de potencia en contraposición a la versión térmica, en la que la conmutación se asegura por un componente trasladado. Componentes de baja tensión. La batería de servicio es la encargada de suministrar la corriente de 12 volts a los diferentes circuitos que lo requieran, como por ejemplo luces, bocina, radio, módulos, etc. Es continuamente cargada por el pack de batería de tracción o cuando el vehículo está en proceso de carga. Otro elemento es el calculador de interfaz de la cadena de tracción, cuya función es asegurar la interfaz con los calculadores de la cadena de tracción eléctrica, asegurar la supervisión de los calculadores de control de las células de la batería de tracción, como también permitir la adquisición de las acciones del conductor aceleración-frenado y además gestionar la refrigeración de la cadena de tracción. Las funciones del calculador de batería de tracción son de supervisar las entradas y salidas de las baterías de tracción, supervisar la temperatura de la batería de tracción y además supervisar los calculadores de control de las células de la batería de tracción. Por otra parte, el calculador de vehículo eléctrico cumple las siguientes funciones, como asegurar la gestión de los elementos de tracción, gestionar la recuperación de corriente, gestionar las diferentes cargas, controlar los relés principales y además participar en la función antiarranque. La función de la bomba de agua eléctrica es permitir la circulación del líquido refrigerante en los diferentes elementos del vehículo, mientras que la bomba de vacío eléctrica es el único componente que crea una depresión necesaria en el vehículo
para alimentar el amplificador de frenado neumático. El control de la bomba de vacío se efectúa en función a tres parámetros: la presión atmosférica, la presión presente en el amplificador de frenado y si el vehículo se encuentra en circulación o no. Por razones de seguridad, existen dos captadores de presión, uno de presión absoluta y otro de presión relativa. Además del valor de presión en sí mismo, los calculadores verifican la coherencia de los valores recibidos. En caso de incoherencia, se enciende un indicador luminoso y se notifica el mensaje fallo en el frenado al conductor. El maxi fusible va ubicado en la línea positiva de la batería de servicio. Él permite que la batería de tracción se desarticule por medio de los relés al momento de abrirse, producto que no le está llegando corriente de alimentación de servicio a dichos relés.